señor Conveniencia. Vi pues que al poco rato de haber salido de la feria, alcanzaron a un hombre de nombre Conveniencia. Les dijo que venía de la ciudad de Buenas Palabras, y que iba a la ciudad celestial, pero no les dijo su nombre. Cristiano le preguntó: ¿Quiénes son tus parientes allí, si se puede saber? Casi todo el pueblo, pero particularmente mi señor voluble, mi señor servidor del tiempo, también el señor Palabras Suaves, el señor Dos Caras, el señor Cualquier Cosa, y nuestro pastor de la parroquia, el señor Dos Lenguas, hermano de mi madre por parte del papá. Y mi esposa es una mujer muy virtuosa, hija de una mujer virtuosa. Es hija de la dama fingida, por lo tanto pertenece a una familia muy digna. Es cierto que en asuntos de religión diferimos algo de los que son más escrupulosos, pero es solo en dos puntos. Primero, nunca luchamos contra corriente. Segundo, siempre somos más consagrados cuando la religión anda en sandalias de plata. Nos gusta mucho andar con ella en la calle cuando brilla el sol y todos la aplauden. Entonces Cristiano se acercó a su compañero Esperanza y le dijo: Creo que este es un tal Conveniencia, natural de Buenas Palabras, y si es él, estamos en compañía del pícaro más grande de esta comarca. Pregúntale. No creo que se avergüence de su nombre. Cristiano se apuró para volver a alcanzarlo y le preguntó: Señor, ¿no es usted Conveniencia del pueblo de Buenas Palabras? Ese es mi sobrenombre, porque siempre he tenido la suerte de que mis opiniones hayan coincidido con las de la actualidad. Estaba yo en lo cierto de que usted era el hombre del que había oído hablar, y a decir verdad, me temo que ese nombre le queda mejor de lo que usted piensa. Pues, si eso es lo que usted imagina, no puedo remediarlo. Encontrarán ustedes que soy buena compañía si es que me dejan acompañarlos. Si va con nosotros, tiene que ir contra viento y marea, lo cual, según veo, es en contra de su manera de ser. También tendrá que seguir la religión lo mismo cuando ande en hilachas que cuando ande en sandalias de oro, y tendrá que acompañarla lo mismo cuando ande encadenada que cuando pase por las calles en medio de aplausos. No traten de imponerme ni de cuestionar mi fe. Déjenme mi libertad e iré con ustedes. Ni un paso más si no hace todo como nosotros. Entonces concluyó Conveniencia: Jamás cambiaré mis viejos principios, siendo que no son dañinos, sino provechosos. Si no me dejan ir con ustedes, tendré que ir solo hasta encontrarme con alguien más que le agrade mi compañía. Los compañeros de Conveniencia. Luego vi en mi sueño que Cristiano y Esperanza lo dejaron y anduvieron adelante de él a buena distancia. Pero uno de ellos, mirando atrás, vio a 3 hombres que venían siguiendo a Conveniencia, y cuando se le acercaron, éste les hizo una profunda reverencia, a la cual correspondieron ellos. Los nombres de los hombres eran apego al mundo, amor al dinero y codicia, y se habían conocido en el pasado, pues habían sido compañeros de escuela en el pueblo de Deseo de Ganancias, y habían aprendido a la perfección el arte de obtener, ya por fraude, adulación, mentira o por hacerse los religiosos. Cuando, como dijo, se saludaron, Amor el Dinero le preguntó a Conveniencia, porque podía ver a Cristiano y Esperanza: ¿Quiénes son aquellos que van adelante? Son un par que vienen de tierras lejanas y que están haciendo el mismo peregrinaje. Entonces preguntó Amor al Dinero: ¿Y por qué no nos esperan? Para que disfrutemos de su buena compañía, porque ellos, nosotros y usted, espero, estamos haciendo el mismo peregrinaje. Sí, pero estos hombres son tan rígidos, respondió Conveniencia, y aman tanto sus propias nociones y estiman tan poco las opiniones de los demás, que aún así son piadosos. Si no coinciden con ellos en todo, se niegan a andar con ellos. Eso es malo, dijo Codicia, pero leemos de algunos que son demasiado justos, y la rigidez de ellos los hace juzgar y condenar a todos, menos a sí mismos. Pero, ¿cuántos y cuáles eran los puntos en que ustedes diferían? Conveniencia les explicó. Ellos creen que es su deber proseguir en el camino, no importa cómo esté el tiempo.
mientras que yo espero viento y marea favorable. Ellos se mantienen firmes, no importa los riesgos. Yo prefiero no arriesgarme. Ellos están dispuestos a perderlo todo por el Señor. Yo creo que en aprovechar todas las ventajas para asegurar mi vida y mis propiedades. Ellos andan en su religión, aun cuando éstas andan en harapos y es despreciada. En cambio, yo estoy de acuerdo con ella mientras se pasea en sandalias de plata en el sol y si está rodeada de aplausos. Apego al Mundo agregó: y usted tiene razón, pues por mi parte me parece que es un necio el que, teniendo la libertad de conservar lo que tiene, es tan tonto que está dispuesto a perderlo. Seamos astutos, como serpientes. Es lo que a mí me toca. Prefiero aquella religión regida por la razón, ya que Dios nos ha brindado las cosas buenas de la vida. Su voluntad es que las conservamos. Abraham y Salomón se hicieron ricos siendo religiosos, y Job dice que el hombre bueno amontonará en el oro como polvo. Pero aquellos hombres que van adelante no piensan así, si son como ustedes los describe. Creo que todos estamos de acuerdo en esto, así que no necesitamos seguir hablando del asunto, dijo Codicia. Dijo Amor al Dinero: no hay razón para seguir hablando de esto, porque el que no cree las escrituras ni en la razón, y ya ven que tenemos a los dos de nuestro lado, no conocen su propia libertad ni busca su propia seguridad. Entonces preguntó Conveniencia: como ven, hermanos, estamos todos en un peregrinaje. Permítame proponerles el siguiente caso. Supongamos que un mercader tuviera la oportunidad de obtener las buenas bendiciones de esta vida, y si no pudieran obtenerlas por ningún medio, excepto, por lo menos aparentemente, que se hiciera extraordinariamente celoso sobre algunos puntos de la religión que nunca había pensado antes, ¿no podría acaso usar este medio para obtener este fin? ¿Y aún así ser un hombre muy sincero? ¿Acaso un pastor, dijo Amor al Dinero, no conseguiría vivir mejor alternando sus principios un mercader por hacerse religioso? Además, el hombre que obtiene esto por hacerse religioso consigue aquello que es bueno. Por lo tanto, hacerse religioso a fin de conseguir todo esto es el designio bueno y provechoso. La respuesta de Amor al Dinero a la pregunta de Conveniencia fue aplaudida por todos, y por lo que acordaron que en general era sumamente sana y ventajosa, y porque según creían nadie podría contradecirles, y porque Cristiano y Esperanza estaban todavía a poca distancia, acordaron acercarse a ellos y hacerle la pregunta, especialmente porque se habían opuesto antes a Conveniencia. Cristiano le responde a Apego al Mundo. Así que alcanzaron a los otros dos, después de un breve saludo. Apego al Mundo les propuso la pregunta a Cristiano y a su compañero, y les pidió que contestaran si es que podían. Cristiano tuvo una respuesta para darles. Aún un niño en la fe puede contestar esa pregunta, porque si fuera ilícito seguir a Cristo por unos panes, ¿cuánto más abominable es hacer de Cristo y de las religiones el medio de conseguir y disfrutar de las cosas del mundo? En verdad, solo los paganos, hipócritas, demonios y hechiceros piensan de esa manera. 1. Los fariseos hipócritas también eran de esta religión. Pretendían elevar largas oraciones, pero su intento era quitarles sus casas a las viudas, y con esto recibían mayor condenación de Dios. 2. Judas era de esa religión. Era piadoso por la bolsa y lo que en ella se echaba, pero se perdió y fue echado fuera, y considerado como verdadero hijo de la perdición. 3. Simón el mago también practicaba esta religión, porque quería tener el Espíritu Santo, a fin de ganar más dinero, y obtuvo de boca Pedro la respuesta que le correspondía. Siguió diciendo Cristiano: el hombre que adopta la religión por el mundo también descartará la religión por el mundo, porque tan cierto como Judas anhelaba el mundo al hacerse religioso, tan cierto fue que también vendió su religión y su maestro por la misma razón,
responder a tu pregunta con un sí, como veo que lo han hecho ustedes, y aceptar como auténtica dicha respuesta es pagano, hipócrita y diabólico, y la recompensa de ustedes será de acuerdo a sus obras. Entonces se miraron unos a otros, sin tener palabra que decirle a Cristiano. Esperanza estuvo de acuerdo con la respuesta de su compañero. Hubo pues un gran silencio entre ellos. Conveniencia y sus compañeros tambalearon y se quedaron atrás dejando que Cristiano y Esperanza se les adelantaran. Cristiano le comentó a su compañero: si estos hombres no pueden mantenerse en pie ante la sentencia del hombre, ¿qué harán cuando oigan la sentencia de Dios? Si enmudecen ante la vasija de barro, ¿qué harán cuando sean reprendidos por las llamas del fuego devorador? De más. Luego Cristiano y Esperanza siguieron hasta llegar a un lindo llano llamado Alidio, donde anduvieron con mucho contentamiento, pero la llanura era angosta y no tardaron en atravesarla. Al otro lado del llano había un cerro llamado Lucro, y en este una mina de plata, donde varios que anteriormente habían pasado por este camino se habían acercado impulsados por la curiosidad de ver la rareza del camino, pero aventurándose demasiado cerca del hoyo donde el terreno no era firme, éste cedió y ellos cayendo perecieron. Otros también allí habían recibido heridas, quedando lisiados para toda la vida. Luego vi en mi sueño que a poca distancia del camino frente a la mina de plata estaba Demás, vestido de caballero, que llamaba a los que pasaban a que se acercaran a ver, y dijo a Cristiano y a su compañero: «Hola, acérquense y les mostraré una cosa». ¿Qué cosa puede haber que valga la pena para desviarnos del camino para verla? Aquí hay una mina de plata, y en ella hay un hombre cavando para sacar tesoros. Si vienen con un poco de empeño, pueden hacerse ricos. Vamos a verla, dijo Esperanza. Yo no, dijo Cristiano. No nos desviemos ni un paso, sino que permanezcamos en el camino. Te aseguro que cuando llegue Conveniencia, si recibe la misma invitación que nosotros, de seguro la acepta. De hecho, no me cabe duda porque sus principios lo llevarán por este camino, y apuesto 100 por 1 que allí morirá. Para entonces llegaron Conveniencia y sus compañeros, y a la primera señal que les hizo Demás, allí se fueron. Si se cayeron en el hoyo por mirar adentro, si bajaron a trabajar o se sofocaron en el fondo por el miasma que generalmente hay allí, no lo sé. Pero esto sé, que no volvimos a verlos en el camino. Cristiano irrumpió en una canción que decía: Conveniencia y Demás se pusieron de acuerdo. El uno llama al otro, corre a participar de su lucro, se entretiene en este mundo y no piensa en el más allá. El río de Dios y la pradera de la vereda. En sus caminos se encontraron de pronto en la ribera de un río agradable que David llamó Río de Dios. Cristiano y su compañero caminaron hasta allí con gran regocijo. Bebieron del agua, que les reanimó el espíritu. Del otro lado había verdes árboles con toda clase de frutas y hojas medicinales. También una pradera hermosa con hermosos lirios, donde se acostaron a dormir. Durante varios días hicieron lo mismo. Luego cantaron y partieron. No se habían alejado mucho antes de que el río y el camino se separaran, lo cual sintieron mucho, pero no se atrevieron a dejar el camino, aunque el camino se puso difícil. Los peregrinos tenían los pies muy doloridos a causa de sus jornadas. ¿Cuánto hubiera deseado que un camino más fácil? Un poco más adelante, a la izquierda del camino, había una pradera llamada Pradera de la Vereda, a la cual se entraba subiendo por unos escalones de madera que cruzaban por encima de una cerca. Entonces dijo Cristiano a su compañero: «Si esta pradera sigue al costado del camino, vayamos por ella». Subió, en efecto, los escalones para fijarse, y había una vereda al otro lado de la cerca, que parecía seguir la dirección del camino. «Es tal como lo deseaba», dijo Cristiano. «Por aquí es más fácil andar. Ven, amigo Esperanza, pasemos al otro lado». «Pero, ¿y si esta vereda nos descarría?».
No es probable, fue la respuesta. Mira, ¿ves que corre al lado del camino? Entonces Esperanza, convencido de estas palabras, le siguió y cruzaron la cerca. Una vez iban por la vereda, se encontraron que efectivamente era muy descansada para sus pies, y más adelante vieron a un hombre andando en la misma dirección, cuyo nombre era Vana Confianza. Pero llegó la noche, y se oscureció tanto que los peregrinos perdieron de vista al que iba delante. No pudieron distinguir bien el camino. Vana Confianza cayó en un hoyo profundo, cavado a propósito por el príncipe de aquellos terrenos, con el fin de atrapar a necios vanagloriosos, y se hizo añicos al caer. Cristiano y su compañero lo oyeron caer, y se acercaron para preguntarle qué le había sucedido, pero nadie contestó. Solo oyeron lastimosos gemidos. Entonces preguntó Esperanza: ¿Y ahora? ¿Dónde estamos? Su compañero guardó silencio, pues ya sospechaba de que se había desviado del camino. Luego empezó a llover, tronar y relampaguear de una manera espantosa, y de pronto empezó a inundarse la pradera. Con esto Esperanza exclamó: ¡Ay de mí! Debí haber seguido por el camino. ¿Quién se hubiera imaginado que por esta vereda nos íbamos a extraviar? Lo temí desde el principio, y por eso te recomendé cautela. Hubiera hablado con más claridad, pero tú eres mayor que yo. No nos quedamos sin hacer nada. Tratemos de volver el camino. Ya las aguas habían crecido mucho y tratar de volver era peligroso. Entonces pensé que siempre es más fácil salirse del camino cuando estamos en él, que volver a él cuando estamos fuera de él. No obstante, intentaron regresar, pero era tanta la oscuridad y tanta la inundación que unas 9 o 10 veces corrieron el peligro de ahogarse. El castillo de las dudas y el gigante desesperación. En toda la noche no pudieron hallar los escalones de la cerca. Habiendo encontrado, por fin, un lugarcito abrigado, se sentaron allí a esperar hasta que amaneciera, pero se quedaron dormidos. Ahora bien, no muy lejos del lugar donde dormían, había un castillo llamado el Castillo de las Dudas. Su dueño era el gigante Desesperación, a quien pertenecían también los terrenos donde dormían. Este, levantándose muy de mañana, salió a pasearse por sus propiedades y encontró a Cristiano y Esperanza dormido en sus terrenos. Con voz ronca y enojada los despertó y les preguntó de dónde venían y qué hacían en sus dominios. Les contestaron que eran peregrinos y que se habían extraviado. «Han entrado en mis terrenos sin autorización», dijo el gigante. «Así que ahora, vénganse conmigo». Se vieron pues obligados a ir, porque éste era más fuerte que ellos. Tampoco podían decir mucho, pues se sabían culpables. Por lo tanto, el gigante los hizo ir delante de él, y los llevó al castillo poniéndolos en un calabozo muy oscuro, que al espíritu de los dos hombres les resultó sucio y repugnante. Allí permanecieron desde la mañana del miércoles hasta la noche del sábado, sin una migaja de pan ni una gota de agua. Su estado era lamentable, lejos de amigos y conocidos. Cristiano se sentía doble tristeza, porque por su imprudencia estaban pasando este sufrimiento. El gigante Desesperación tenía una esposa llamada Desconfianza, y cuando se fueron a acostar, le contó lo que había hecho. Ella le preguntó quiénes eran ellos, de dónde venían y si los tenía amarrados, y él le contó. Entonces ella le aconsejó que a la mañana siguiente los apalease sin piedad. En efecto, cuando éste se levantó, tomó una terrible garrote y bajando al calabozo comenzó a tratarlos como perros, aunque ellos no le habían dado en ningún momento motivos para ello. Se les fue encima y dio una golpiza tan terrible que ya no podían ni moverse. Hecho esto, se retiró. Todo aquel día no fue más que de sufrimiento y llanto. La noche siguiente Desconfianza le dijo a su esposo que debía aconsejarles que pusiesen fin a su vida. Cuando amaneció, pues, fue a donde ellos estaban con el modo contrariado de antes, y les dijo que ya que jamás saldrían de ese lugar, más les valdría suicidarse, fuera con cuchillo, reata o veneno. «¿Por qué?», les dijo.
¿Cómo es posible que quieran una vida tan llena de amarguras? Pero ellos le rogaron que lo dejara ir. Con esto les lanzó una mirada furiosa y arremetió contra ellos de manera que habría sido su final si no hubiera sido por un ataque que le dio. Como siempre le daban tiempo de calor. El ataque lo privó del uso de las manos. Por esa razón se vio obligado a retirarse y dejarlos solos. Entonces empezaron a conversar. Hermano, le dijo Cristiano, ¿qué haremos? Esta vida es de puro sufrimiento. Por mi parte, no sé si es mejor seguir así o morir de una vez. Mi alma prefiere la estrangulación a vivir de esta manera. Y el sepulcro preferible a este calabozo. ¿Seguiremos el consejo del gigante? Esperanza tuvo palabras de aliento para Cristiano. ¡Qué valiente has sido! Tengamos un poco más de paciencia. Es cierto que nuestro estado actual es horrible y para mí la muerte sería más preferible que vivir siempre así. Pero consideremos que el señor del país a donde nos dirigimos ha dicho, no matarás. Y si eso es así con respecto a otros, mucho menos podemos seguir el consejo de matarnos a nosotros mismos. Además, hermano, hablábamos del descanso en el sepulcro. ¿Pero has olvidado de dónde van los que matan? Porque ningún homicida tiene vida eterna. Con esta palabra Esperanza logró calmar a su hermano y siguieron juntos aquel día, en la oscuridad, en su triste y lastimosa condición. Llegada la noche, cuando el gigante y su mujer se retiraron a descansar, ella le preguntó si los reos habían seguido su consejo, a lo cual él contestó, son tipos fuertes, prefieren aguantar los sufrimientos que quitarse la vida. Ella respondió, llévalos mañana al patio del palacio y muéstrale los huesos y calaveras de los que ya has despachado, y diles que para el fin de semana los destrozarás, como los has hecho antes con sus hermanos. Llegando pues la mañana, Gigante volvió y los llevó al patio del castillo mostrándole lo que su esposa le había indicado. Estos, dijo, eran peregrinos como ustedes y entraron en mi propiedad sin autorización, como lo hicieron ustedes, y cuando quise los despedacé. Por lo tanto, dentro de 10 días haré lo mismo con ustedes. Vamos, vuelvan a su calabozo. Y con esto los llevó de vuelta, dándoles golpes durante todo el trayecto. Fue así que los peregrinos pasaron todo el sábado en las mismas lamentables condiciones como antes. A eso de la medianoche empezaron a orar y siguieron en oración hasta el amanecer. Y aconteció que poco antes de rayar el alba, Cristiano de repente exclamó sorprendido: ¡Qué necio soy! ¿Permanecer en este horrible calabozo cuando pudiera estar en plena libertad? Tengo guardado en mi pecho una llave llamada promesa, que estoy seguro que abrirá cualquier cerradura en este castillo. ¡Qué buena noticia, hermano! ¡Sácala y probemos! Cristiano así lo hizo. Empezó a probarla en la puerta del calabozo, cuya cerradura cedió cuando hizo girar la llave. La puerta se abrió con facilidad y Cristiano y Esperanza salieron. Luego Cristiano se acercó a la puerta exterior que daba al patio del castillo. También la abrió con la misma llave. Después se dirigieron a la puerta de hierro, puesto que también era preciso abrirla. El candado era muy fuerte. Sin embargo, la llave lo abrió. Empujaron la puerta para abrir y escaparse inmediatamente, pero ésta rechinó tanto que despertó al gigante de desesperación, quien levantándose violentamente para ir tras los prisioneros, sintió que le temblaban las piernas y volvió a darle uno de sus ataques, de modo que no pudo ir tras los peregrinos. Estos siguieron y pronto llegaron de vuelta al camino del rey, donde estaban seguros porque se encontraban fuera de la jurisdicción del gigante. Luego que pasaron los escalones de madera, convinieron erigir un pilar y grabar y leer estas palabras. Pasados estos escalones está el camino del castillo de la duda, cuyo dueño es el gigante desesperación, quien aborrece al rey de la patria celestial y busca destruir a sus santos peregrinos. Fue así que muchos pasaron por allí después, leyeron el letrero y escaparon del peligro. Las montañas de las delicias. Avanzaron entonces hasta llegar a las montañas de la delicia, que pertenecen al señor del collado, que ya hemos mencionado.
Subieron las montañas hasta los jardines y huertas, los viñedos y los manantiales de agua, donde también bebieron y se bañaron y comieron todo lo que quisieron. Habían en las cumbres de esta montaña pastores apacentando sus rebaños cerca del camino real. Los peregrinos se acercaron a ellos y apoyándose en sus callados, como siempre hacen los viajeros cansados cuando se detienen a conversar con alguno en el camino, les preguntaron: ¿de quién son estas montañas de la delicia y las ovejas que aquí se apacientan? Son tierras de Manuel, y desde allá se ve la ciudad de él, y las ovejas son también de él, ya que él dio su vida por ellas. ¿Qué distancia hay de aquí a allá? Demasiada para las que no han de llegar, respondieron los pastores. ¿El camino es seguro o peligroso?, preguntó Cristiano. Los pastores, cuyos nombres eran sabiduría, experiencia, vigilancia y sinceridad, los tomaron de las manos y los llevaron a sus tiendas y les hicieron comer de lo que ya habían preparado. Luego se dijeron los pastores entre sí: mostrémosles a los peregrinos las puertas de la ciudad celestial, a ver si pueden divisarlas a través de nuestro telescopio. Los peregrinos aceptaron con cariño la oferta, por lo que lo llevaron a la cima de un cerro alto, llamado Claro, y allí dieron en el telescopio para que mirasen. Les pareció ver algo como una puerta y también algo de la gloria del lugar. Cuando se disponían a partir, uno de los pastores les dio una nota acerca del camino. Otros les advirtió que tuvieran cuidado con el adulador. El tercero le recomendó que no fueran a dormirse sobre el suelo encantado. Y el cuarto les deseó que Dios los acompañara.